Arrancamos una semana más del mes de septiembre con muchísima energía y la rutina del día de hoy va enfocada a tonificar tus piernas, pero sobre todo vamos a acelerar el metabolismo para que podamos quemar grasa, ¿ok? Para que no haya problema con esas cenitas que tuvimos el día de la independencia, entonces vamos a estar bien, ¿ok? Vamos a darle como siempre la bienvenida a Super Lisette. Oye. Y bueno, nosotros vamos a empezar con el calentamiento. Amigos allá en el estudio también, que tengan un excelente inicio de semana. Bien, vamos a trabajar un poquito piernas así desde que empecemos con ellos, Liz. Lanzamos la rodilla al centro, 3 pasos y cambiamos, ¿ok? Acuérdense, cada movimiento, cada mecánica, técnica que vamos a hacerla durante 15 segundos, ¿ok? Ahorita sería dinámico. Bien, después de esos 15 segundos, para seguir preparando el tren inferior piernas, vamos a quedarnos con este movimiento peristático. Entonces vamos a llevar la pierna derecha al frente, toma la rodilla, lleva los hombros hacia atrás, la punta de pie hacia arriba y vas a estar en esa posición 8 segundos. Nos quedan 3, 2 y 1. Muy bien, cambiamos de pierna, Liz, jalamos, hombros bien atrás para que esté el equilibrio. Mantenemos 8 segundos, nosotros mostramos nada más 3, 2 y 1. Bien, vamos a hacer movimientos donde vamos a involucrar los hombros, planchas. Entonces trabajemos un poquito los hombros. Lo mismo que hicimos con el tren inferior, primero unos movimientos dinámicos. Después de 5 segundos hacia el frente cambiamos, Liz, 5 segundos hacia atrás, 3, 2 y 1. Y cerramos con el estiramiento. Entonces jalo hacia atrás, giro hacia el lado izquierdo. Aquí tú vas a durar 8 segundos, nosotros te mostramos 3, 2 y 1. Muy bien, cambiamos, cruzamos el izquierdo, jalamos hacia atrás, gira hacia el lado derecho. Vamos a estar durante 8 segundos. Nosotros nos quedamos 3 segundos más, Liz. 2 y 1. Muy bien. Ok, ya sabes que jugamos con los protocolos de tiempos. En esta semana, de aquí para adelante, el cierre del mes, vamos a estar manejando los protocolos nuevamente de Tabatas, que son 20 segundos activos por 10 segundos de descanso. 2 técnicas, ¿ok? La primera se llama Plank to Squat, que vamos a flexionar la cadera, rodillas para llegar esas manos al piso, que los brazos queden alineados por debajo de los hombros. Lanzamos las piernas atrás, que es una plancha, las traemos al frente con una anchura de hombros y elevamos los brazos para poder quedar en posición de sentadilla profunda y volvemos. Entonces esto es lo que vamos a hacer en la primera técnica durante 20 segundos. Se llama Plank to Squat, que quiere decir que vamos a estar de una posición de plancha a una sentadilla. Exacto, Liz. Muy bien, nos quedan 5, 4, 3, ok, arriba. Entonces pasaron esos 20 segundos, descansamos 10 segundos. Es el mismo camino. La siguiente técnica es burpees. Tú me vas a hacer una semi-burpee sin lagartija y yo voy a hacer una burpee completa, ¿no? En el anterior trabajamos piernas, ahora trabajamos todo el cuerpo y aceleramos el metabolismo, lo mismo. Piernas anchura de hombros, flexiono y vamos por esas burpees. Liz lo hace en semi-burpee, yo bajo, traigo piernas y hacemos un salto vertical. Entonces con esta técnica estamos trabajando todo el cuerpo, nuevamente esas piernas de esa sentadilla, ese salto vertical. Al ir abajo trabajamos nuestras piernas. Y al ser constante durante 20 segundos, vamos a acelerar esa frecuencia cardíaca y con ella vamos a quemar muchas calorías. Entonces, el resumen es esas 2 técnicas sencillas. Vamos a mostrarles, Liz, por favor, el Plank to Squat durante 20 segundos. Puedes hacerlo con un salto hacia atrás, traerlas al frente y me marca la sentadilla, o más sencillo sería, apoyas las manos, una pierna atrás, la otra, la traes de regreso y te quedas en esa sentadilla. Descansas 10 segundos, Liz, sacude las piernas, los brazos y la segunda técnica, burpee, va a ser en este caso semi-burpee. ¿Lista, Liz? Venga, abajo. Marca los brazos, muñeca por debajo del hombro, lanza, aprieta ella fuerte el abdomen, trae las piernas de regreso y va arriba. Ahora regálame una completa. Brazos atrás, hace una lagartija, regresa y vamos arriba. Muy bien, Liz. Y así, esto te acabamos de mostrar 2 vueltas. Se trata que le des a las 2 técnicas
4 vueltas o hasta 6 vueltas. Es decir, una rutina cortita de 4 a 6 minutos máximo y así estamos arrancando la semana. Muy bien. Espero que les haya gustado la rutina, muy sencilla para tonificar nuestras piernas, acelerar el metabolismo, quemar grasa y nosotros con mucha energía, con muchísimo ánimo, regresamos al estudio. Les mandamos un fuerte abrazo, amigos, y sobre todo les deseamos muchísimo ánimo. ¡Venga! Entonces...